Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El gobierno parece que se ha granjeado un conflicto social que estaba latente y que de pronto se activa, y no por una acción gubernamental, sino más bien por declaraciones del premier Villanueva. Estoy hablando de Tía María, de Tambo, algo que se ha mantenido en conflicto durante casi, no sé, 10 años, desde el gobierno, más de 10 años, creo yo. El asunto es que esto puede traer complicaciones no solamente en la zona y en Arequipa, sino el propio gobierno, que no está en las mejores de las condiciones después de la crisis política que no ha terminado, que seguimos viviendo. Para hablar precisamente de esto, he invitado hoy a Ronald Paredes, un especialista en resolución de conflictos, fue representante del Defensor del Pueblo durante muchos años en Arequipa. Voy a estar con él analizando todo el tema político que nos toca vivir. Y más adelante voy a estar con Felipe Domínguez, el presidente del Frente de Defensa del Cono Norte, Fredicom, que estuvo aquí anunciando su candidatura a la alcaldía de Arequipa por Siempre Unidos, un partido político que ha decidido desembarcarlo después por los problemas de juicios, dicen ellos, que tiene por temas de invasiones de terrenos y otras cosas. Sin embargo, Felipe Domínguez dice que a él no lo han votado, sino que él se ha ido, y hoy estará aquí para darnos su versión de los hechos. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ronald, bienvenido. Buenas noches, Quique, buenas noches con todos los amigos y amigas de Arequipa, y muy contento de estar en tu programa. Yo no entiendo cómo un primer ministro, que lo ponen allí diciendo que tiene experiencia y por sus dotes políticas, se complica en el inicio mismo de su gobierno con un conflicto social que puede agudizarse, y no lo hace por una acción de gobierno, sino por una declaración a un periodista. ¿Por qué crees que el premier sale a hablar de Tía María o responde de esa manera ante una pregunta de un periodista? Bueno, creo que allí hay dos cosas por analizar. La primera, como tú bien dices, que resulta poco estratégico para un gobierno que recién se inicia y en las condiciones que éste se inicia, generarse innecesariamente un frente de conflicto a través de una declaración. No había necesidad de hacerlo, no hay una premura en el tiempo. Y más aún si lo vemos por la oportunidad. Estamos a muy pocos meses de una elección de gobiernos locales y regionales, donde probablemente el discurso antiminero puede traer grandes dividendos para aquellos que lo enarbolen. Desde esa perspectiva, reavivar un tema como el de Tía María en vísperas de elecciones regionales y locales, cuando no olvidemos que 3 alcaldes, junto a algunos dirigentes locales, fueron los que exacerbaron tanto este conflicto que incluso terminó con la muerte de 4 personas. Entonces, es poco oportuno, por decirlo menos, y nada estratégico, que el premier, a partir de una declaración, se genere innecesariamente un frente. Esto también podría ser visto coincidentemente con el anuncio de la propia empresa, que dice que solo le falta la licencia de construcción para empezar a operar. Y una campaña millonaria realmente en medios de comunicación de Arequipa y del país para tratar de sacar adelante a Tía María. Efectivamente, en un momento en que el gobierno tiene que mantenerse a una distancia, tanto de los grupos empresariales como de los grupos en conflicto, porque recién se inicia en la gestión pública. Entonces, no ha sido en verdad nada coherente y nada estratégica la declaración hecha por el premier, más aún cuando anuncia que él mismo viajaría a hacer la tratativa con los pobladores y el propio presidente. Sí. Y el tono en que lo dice, ¿no? O sea, efectivamente. Martín y yo, o sea, ni siquiera el presidente
y yo, sino Martín y yo vamos a ir, ¿no? O sea, mi pata y yo. ¿No? Suena a eso, ¿no? Efectivamente, y además, como si hubiera una premura o una exigencia en el tiempo que agotaría a los dos actores más importantes de la política peruana. Si fallaran ellos en un no hay a quién escenario de recurrir. no habría a quién recurrir. Entonces, eso es eso es un estratégico. absurdo. Eso es un absurdo. El gobierno no puede quemarse así de fácil, ¿no? Eso no se hace en política y menos en gente experimentada como Villanueva, lanzarse a una empresa de esa naturaleza donde no ha sido ni siquiera invitado, ¿no? O sea, es una torpeza el haberse ido al nivel más alto para resolver un conflicto que no ameritaba una intervención gubernamental importante. Prácticamente lo que diga el ministro lo van a rechazar de plano en Tambo después de que el premier ha dicho Martín y yo vamos a ir. ¿Sí? Claro que sí. Y además imagínate el precedente que se genera a partir de eso. Si se diese el caso de que viene el premier y el presidente de la República, si se suscitan otros conflictos a lo largo y ancho del país, van a querer que también vayan. Y el primer ministro y el presidente no se pueden pasar la vida resolviendo conflictos sociales. O sea, ahí tienen que tener la suficiente muñeca para delegar de repente en un comité de ministros, de 3 o 4 ministros de los sectores más apropiados para resolver el conflicto, pero no ir de entrada el primer ministro y el presidente, porque si esto fallara, no tenemos una segunda instancia, ¿no? Esto resulta realmente infantil desde una perspectiva política, ¿no? Es una metida de pata tremenda. Tremendo. ¿Cómo sacamos la pata del lodo? Bueno, enmendarse la plana así, tendrían que enmendarse la plana a sí mismos, ¿no? Porque ni siquiera esta ha sido la declaración del ministro del sector, ha sido del propio premier que tendría que hacer un mea culpa y decir que de repente por el calor del momento, por el improntus de querer hacer bien las cosas, dada la enorme expectativa que ha generado en la población el gobierno de Vizcarra, y dar un giro de timón de tal suerte que se pueda viabilizar un diálogo o una tratativa de otra naturaleza. Creo que la corbata te está tapando un poco el micro. A ver, ahí, lo vamos a acomodar mejor, porque si no de repente tenemos problemas de agua. El asunto es que el único que podría enmendarle la plana es el presidente Vizcarra. Pero el presidente Vizcarra no puede salir a desautorizar a un premier previo a que vayan a un congreso a pedir la confianza, ¿no?, para el gabinete. ¿Cómo debe tratarse? ¿Habría que darle largas al asunto? ¿Cómo lo analizarías tú? Tú eres un especialista en resolución de conflictos, en prevención de conflictos. Si tú estuvieras metido ahí, ¿cuál sería tu actuar? Yo creo que habría que efectivamente darle largas al asunto, pero basado en que estamos muy próximos a una elección electoral de gobiernos locales y regionales. Que eso es real, o sea, eso politiza. O sea, no es una estrategia la que estás usando o un estratagema, sino... Exactamente, es algo sumamente realista y frío. Y porque además el solo tocar este tema puede generar que crezca el discurso antiminero que da grandes dividendos políticos con las consecuencias que ya hemos observado, ¿no? De manera que es mejor que las aguas estén en calma y luego del proceso electoral local y regional, de repente, con una mayor serenidad, ir viabilizando cómo se puede tocar este tema, pero no pues que viaje el primer ministro y el propio presidente de la República a tratar el asunto, ¿no? ¿Esa declaración anunciando esto debería ser inmediata? Yo creo que el propio premier podría enmendarse a sí mismo la plana y decir que no es el mejor momento porque hay un proceso electoral ya
ya en marcha, muy pronto ya se van a inscribir los candidatos, y que no resulta ser lo más oportuno tratar el asunto, ¿no? Creo que de esa manera tácitamente se enmienda la plana y además con un argumento sumamente realista, ¿no? Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Ronald Paredes, un especialista en prevención y resolución de conflictos, ex representante del Defensor del Pueblo durante muchos años en Arequipa y estuvo en la Defensoría del Pueblo desde el inicio mismo de esta institución con el primer defensor del pueblo, el arequipeño Santisteban de Noriega. Tras la pausa seguimos, vamos a seguir hablando qué es conveniente en este tema en los próximos meses. Intentar sacar adelante un proyecto minero, ¿eso es conveniente para el país? Lo vamos a ver tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Ronald Paredes, especialista en resolución de conflictos, ex representante del Defensor del Pueblo en Arequipa durante muchos años. Ronald, ¿es conveniente para un gobierno que tiene un horizonte solo de 3 años el meterse en el tema Tía María con los antecedentes que existen? Bueno, en un cálculo de probabilidades frío, la respuesta sería no, ¿no? Pero tampoco es un tema que lo puede mirar de costado, ¿no? Tendría de alguna forma que irlo abordando, pero de una manera serena y clara, que no es como se está iniciando, ¿no? Quizá hay que efectivamente tener un contacto con la población, ver efectivamente qué es lo que esta población quiere y qué es lo que la empresa en definitivamente puede dar y qué es lo que el Estado debe garantizar. Pero sin mucho aspaviento, sin señalar plazos muy cortos que podrían ser el propio ahogo para el gobierno, porque finalmente solo son 3 años y en el mejor de los casos lo que se podría lograr durante ese tránsito es el inicio de las operaciones. Porque si bien es cierto, la empresa dice que solo le falta la licencia de construcción, pero no nos olvidemos de la licencia social. Hay muchos que dicen, pero la licencia social no es un requisito legal para operar. Efectivamente no lo es, pero en un país como el Perú, donde hay tanta desigualdad, donde hay fracturas sociales, donde hay una desconfianza de la normatividad y ahora de las autoridades por todo este abanico de corrupción en los más altos niveles, entonces se hace más imperiosa la licencia social, ¿no? No obstante no ser un requisito legal. Hasta Yamil Osorio ha pedido prudencia en esto. ¿Cuán buen negocio? No para la minera es un gran negocio porque evidentemente Claro. no estaría metiendo tanta plata en Por hacer supuesto. publicidad y presionando, sino cuán buen negocio es para la región y para el país sacar adelante Tía María ahora. Bueno, desde la perspectiva de que el Perú está medio paralizado, necesita una inyección de un capital fuerte que de pronto solo podría venir en esas dimensiones de la actividad minera, no dudo que no sea un magnífico negocio además para que mejoren las cifras del PBI, pero desde la perspectiva de la gobernabilidad, de la estabilidad del país, creo que eso no debe verse simplemente desde las arcas fiscales. Este gobierno, para subsistir estos 3 años, necesita gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Que no es lo mismo. Es ese equilibrio para que no haya desbordes, de tal suerte que las 2 o 3 cosas que se pueda trazar este gobierno en este corto plazo las pueda realizar, sino en un país con crisis, en un país con convulsión, sus probabilidades incluso de que pudiera terminar esos 3 años disminuyen, ¿no? Entonces se trata de crear plataformas más bien
para sostener este gobierno y que no se desgaste tan rápido. Ahora hay un asunto que también resulta interesante de analizar. Recordemos que Vizcarra ha sido presidente del gobierno regional de Moquegua y en Moquegua ha tenido que hablar evidentemente con Sauder. O sea, al presidente de Sauder lo conoce, ha conversado con él y ha conseguido dinero para la educación. Además, él sacó adelante un conflicto social que había con el Quellaveco, el proyecto minero Quellaveco, que finalmente no sé si llegó a, ¿qué se llama?, a explotarse como debiera, pero en el momento se hablaba del modelo Quellaveco como un modelo exitoso de negociación. ¿Crees que con ese antecedente el presidente esté interesado en sacar adelante proyectos mineros paralizados? Probablemente sí, Quique, pero no nos olvidemos que la idiosincrasia de Arequipa y del pueblo de Tambo es muy diferente a la de Moquegua. Incluso ya los dirigentes lo han dicho, ¿no? Que no se repita, son palabras de los dirigentes de Moquegua, que no se repita la historia de Moquegua, han dicho, ¿no? Entonces, los de Tambo han dicho eso. Exactamente, de manera que ya ahí tienes un talán, un levantamiento de la ceja de parte de los pobladores de Tambo, en el sentido que no estarían de acuerdo con una estrategia de esa naturaleza. Con lo cual, el gobierno debe reflexionar con mayor serenidad y replantear cómo podría encauzar un diálogo para lograr esta ansiada licencia social, porque creo que en el buen sentir de todos los peruanos debemos pensar de que debemos hacer viable que coexista la explotación minera con la explotación agrícola, con el respeto a los derechos fundamentales que establece la Constitución, creando un equilibrio y las sinergias necesarias para darle sostenibilidad, ¿no? El conflicto, el caos no nos conduce a nada. ¿Qué horizonte le ves realmente al gobierno de Vizcarra? Bueno, lo primero, que tienen que trazarse metas cortas y cuantificarlas, ¿no? No creo que puedan tener más allá de 4 o 5 metas concretas para reactivar el aparato productivo y generar una paz social que nos permita ingresar al centenario de nuestra declaración, al segundo centenario, perdón, de nuestra declaración de independencia. No se puede hacer mucho, Quique, en 3 años. Lo poco que se puede hacer, hay que hacerlo bien, de manera que lanzarse en un abanico de propuestas para pretender decir que yo en 3 años puedo hacerlo de 5, creo que es una quimera, no nos va a conducir eso a nada. El gabinete nos ha sorprendido, no el mismo día, porque nadie parecía conocer a los ministros realmente, hablo de la mayoría de los peruanos. El propio presidente de CONFIEP, cuando fue entrevistado ahí, decía, no puedo opinar porque no los conozco, ¿no? Después han venido las sorpresas, nos hemos dado cuenta que una de las ministras es comadre del cura Arana, que el otro está porque es amigo de tal o porque lo sugirió tal agrupación política y cosas por el estilo. El gran reto es ser eficientes. ¿Tú crees que van a poder ser eficientes, hacer en 3 años lo que deben hacer con este gabinete? El problema a veces es de que cuando uno tiene un gabinete muy variopinto, se tiene la idea de que ha sumado todas las fuerzas políticas y eso te puede dar una cierta tranquilidad social. Pero viene el problema interno, cómo te pones de acuerdo con gente que tiene diversos credos, diversas concepciones políticas y que de pronto responde a intereses de esas personas o de esos grupos que los han recomendado o han respaldado su nombramiento en el gabinete. Eso puede jugar en contra a nivel interno y luego en el corto plazo traducirse también en el nivel externo, ¿no? Porque lo que sucede en el nivel interno tarde o temprano sale a reducir hacia afuera.
¿Cuánto tiempo me queda en este bloque? ¿Puedo tomar un par de minutos? Porque quisiera concluir esta parte. Ya hemos visto que un presidente necesita tener un sustento. Cuando Alberto Fujimori llegó al gobierno no tenía que sustentarse porque no tenía partido, no había quien lo apoye, los empresarios habían estado con Vargas Llosa. Entonces, él se sustentó en Montesinos y una cúpula militar que terminó siendo corrupta en las Fuerzas Armadas. Luego hemos visto cómo Toledo no pudo hacer nada porque tampoco tenía un partido, no tenía en qué sustentarse. Pedro Pablo Kuczynski llegó hasta sin partido. Su partido, pues, es no sé, algo que se acomodó hasta las siglas de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra, ¿en quién puede apoyarse? Esa es una muy buena pregunta. Tendría que apoyarse en la propia capacidad que tenga para negociar con las fuerzas políticas sin traicionar a lo que él piensa que debe ser el rumbo del Perú. Y además tener el suficiente manejo para de alguna manera sustentarse en los entes intermedios de las bases sociales que hay en el país para que le den sostenibilidad en la gobernabilidad, ¿no? Yo pensé que podía sustentarse, por ejemplo, en los presidentes regionales, ¿no es cierto? Pero el asunto es que los presidentes regionales se van y no hay reelección, o sea, ni uno de ellos se va a quedar. Los alcaldes igual. Así es. Entonces, y los que lleguen, muchos de ellos, me imagino que la mayoría no van a saber qué hacer. Podría ser la base de su gobierno los próximos 25 presidentes regionales que se eligen pronto y que inician su gobierno el próximo año? Pero fíjate que sería una base un poco gelatinosa, ¿no? Porque los 25 van a ser nuevos, en primer lugar. Para cuando ello ocurra, ya van a pasar 9 meses de gobierno de Vizcarra y su periodo ya se estaría reduciendo en 2 años y 4 meses. A partir de ahí, afincarse con los presidentes regionales, no creo que vaya a ser muy fácil, ¿eh? No creo que vaya a ser muy fácil. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, voy a preguntarle a Ronald sobre si podría el presidente poner la agenda de las próximas elecciones, algo que podría ayudarle a ser más eficiente con los próximos presidentes regionales. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Ronald Paredes, especialista en resolución de conflictos, ex representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. Habíamos dejado, o estábamos hablando de en quién puede basarse. Una de las posibilidades que analizo yo es que el presidente solo tiene 3 años, como tú habías dicho, y no se puede hacer en 3 años lo que debería hacerse en 5, pero hay una posibilidad de ser eficiente. Las elecciones subregionales pueden convertirse en, subnacionales pueden convertirse en una oportunidad. El presidente puede poner la agenda electoral en cada una de las regiones, concertando con las actuales autoridades. El gobierno va a apoyar en Arequipa ¿qué? Y entonces candidatos y el actual gobernante regional de esa región o de la región Arequipa dirá, bueno, en Arequipa necesitamos esto, esto y esto. Y el gobierno dice, nosotros lo vamos a hacer. Ustedes tienen que trabajar esto, trabajar lo otro. Y así en 25 regiones, lo que le permitiría una eficiencia y suplir además la ausencia realmente de planes de gobierno serios que se dan en las campañas electorales. ¿Te parece esa una idea loca? No, no es una idea loca, Quique, pero sí es una idea titánica desde la perspectiva histórica. Fíjate, desde que existen gobiernos locales, regionales y nacionales, hasta la fecha no se ha logrado una articulación de esos 3 niveles de gobierno. De allí es que siempre escuchamos alcaldes distritales que se quejan del provincial, el provincial se queja del gobierno nacional y todos los gobernadores se quejan del gobierno nacional.
reflejo de que no hay una articulación en los niveles de gobierno. Ahora, eso que desde la perspectiva histórica no ha tenido solución, me alegraría mucho que en 3 años se solucione, pero también un análisis sereno me hace ver que todo eso que no se ha podido hacer a lo largo de muchos años va a ser mucho más difícil que en 3 y con gobiernos regionales novísimos, porque ninguno va a la reelección, va a ir gente en muchos casos sin experiencia de gobierno, se logren articular esos niveles de gobierno que hasta ahora no han logrado retroalimentarse entre ellos y más bien han generado incluso convulsión social en el país en muchos casos, ¿no? Hablemos de política nacional. Política nacional y relaciones internacionales. Llegamos a la Cumbre de las Américas en un par de días con un presidente indultado, un presidente prófugo, otro encarcelado, otro investigado, uno recién vacado e investigado. ¿Cuál es la imagen que proyectamos en esta cumbre? Definitivamente que no es de las mejores, ¿no? Si a eso le agregas además todos los desbarajustes que hay dentro del propio Congreso de la República y incluso dentro de la credibilidad que tienen los administradores de justicia y los operadores de justicia también en el país. Pero tampoco hay que verlo de una manera tan sombría, ¿no? Nuestra realidad no es muy ajena a la del resto de países, donde también hay corrupción y en muchos casos más bien se dice, por ejemplo, bueno, en el Perú hay corrupción, pero por lo menos se encarcelan a los presidentes, ¿no? De manera que tampoco no nos sintamos tan mal. Creo que las grandes crisis sirven para generar grandes oportunidades y esta sería la de fortalecer los lazos con las naciones amigas para que de pronto más bien flagelos como el de Odebrecht, que han afectado al continente en su conjunto, no vuelvan a repetirse amalgamando esfuerzos ya a nivel de relaciones interestatales, ¿no? La política peruana es imprevisible. Cuando Ollanta Humala asumió el gobierno pensé que esto podía ser la debacle del país y no lo fue. Finalmente, Ollanta Humala, inclusive ahora, está encarcelado no por acciones de gobierno, sino por una campaña, y no en la que llegó a la presidencia, sino por una campaña electoral anterior en la que perdió. Curiosamente, se hablaba de un presidente con muchísimas expectativas, experiencia de gobierno, un hombre que podía cambiar las cosas en el país, en el caso de Kuczynski. Y vimos que lo que hizo... No hablemos, estamos hablando de un fracaso completo en sus acciones de gobierno, no movió nada. ¿Por qué crees que Pedro Pablo Kuczynski resultó siendo un fiasco? No hablo de su tema ¿qué se llama?, de sus entradas y salidas de Odebrecht, de ese caso específico, sino de su inacción como gobernante. Bueno, en primer lugar porque creo que demostró a las claras que no es un político, ¿no? Es un técnico. ¿Un técnico o un lobista? Bueno, en su trayectoria personal es un lobista, ¿no? En su trayectoria política creo que no ha sido un mal técnico cuando ha tenido ministerios a su cargo. Lo que ocurre, Quique, es que a veces en la vida hay gente que está para ser el número 2 o el número 3, pero no el número 1. Es el caso de Kuczynski. Es el caso de Kuczynski, o sea, no dio la talla para ser presidente. Ha demostrado que no tiene dotes políticos, puede tener grandes dotes técnicas, pero para ser el líder nacional se necesita algo más que ser un técnico, ¿no? Hay que tener mucha muñeca política en un país fracturado socialmente, con grandes desigualdades y donde hay que gobernar para las grandes mayorías, no para las minorías. De manera que eso Kuczynski no lo tuvo claro. Se rodeó de gente que tenía un sesgo técnico también como el de él, muy poco de política, y los resultados los conocemos todos, ¿no? ¿Qué opinas de Kenji
y los Avengers? Bueno, en primer lugar, creo que es una manera bastante pueril de ver la política, ¿no? De los Avengers, de estar en las redes sociales con tiras cómicas. Bueno, al final le ha pasado la factura, pero creo que eso revela que no es una persona seria, ya no es un mozuelo, tampoco es un hombre de base 3 para llegar a la cuarta, de manera que no puede estar con esas cosas. Y la solidaridad de estos Avengers pues, no era basada en convicciones, ¿no? Sino en intereses que han quedado revelados en estos videos de triste recordación. Claro, y ni siquiera intereses por sus pueblos como querían hacer aparentar, sino por intereses mezquinos, propios, del bolsillo. Efectivamente, y eso a propósito de lo que preguntas, Quique, creo que debe cambiar. Muchos congresistas dicen que hacen gestiones para conseguir presupuestos, eso debe cambiar en el Perú. El Ejecutivo debería dar los presupuestos necesarios a las regiones de tal manera que no haya congresistas estirando la mano, siendo una especie de lobistas, porque como bien lo has dicho, en la mayoría de casos no lo hacen por el interés del pueblo, sino por el interés de sus bolsillos. Pero el estado actual de las cosas hace que tengan que estar siendo gestores de presupuestos y esto da pie a la corrupción. Eso debe acabarse, es algo que el Ejecutivo debiera corregir. Los presupuestos deben darse en la oportunidad de vida. Cuando tú gestionas un presupuesto, Quique, no te lo entregan hasta el 6º mes del siguiente año. Eso es inaudito. En una época donde hay cibernética, eso es inadmisible, ¿no? Inadmisible. ¿Hace cuántos años? Al menos 4 años que estuvimos acá sentados en un programa de televisión y hablábamos del e-government. Efectivamente. El gobierno electrónico. Hasta ahora no se hace nada. Mira, en otros países, mientras en la noche aparentemente que es inactiva, tú puedes a través del e-government solicitar, por ejemplo, una partida de nacimiento, porque es a la hora que tú tienes tiempo. Sin embargo, en el Perú se cierran las mesas de parte y es como que el Estado cerrara sus puertas, cuando en la modernidad, con el e-government, el gobierno debe ser de las 24 horas. ¿No? Eso es absurdo en un tiempo como el que vivimos. Ronald, te agradezco mucho por haber venido. Gracias a ti, Quique, y siempre dispuesto a venir las veces que lo consideres necesario. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, realmente muy ilustrativo, y te comprometo a que vengas para que hablemos un poco de política local, porque también tenemos que hablar de nuestros futuros alcaldes y de nuestro futuro gobernador y de los candidatos que vamos a tener. Con mucho gusto, Quique. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regreso con Felipe Domínguez, presidente del Fredicom. Lo han desembarcado de Siempre Unidos como candidato o precandidato a la alcaldía de Cerro Colorado, pero Felipe Domínguez dice que no lo han sacado, que él los ha arrochado. Vamos a ver su versión tras la pausa.